Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. It's good to be with you today. Es bueno estar nuevamente con ustedes. We are excited Nosotros estamos felices, to teach the Word of God emocionados por enseñar la palabra de Dios, because God is so good. porque Dios es tan bueno. Let's pray first. Vamos a orar primero, ¿ok? Father, we thank you Padre, te damos gracias for your Word, Father. por tu palabra. Thank you for being born again. Gracias, Señor, por ser nacido de nuevo. And thank you for teaching us about being baptized in the Holy Spirit. Gracias, Padre, porque tú nos vas a ayudar para enseñar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Thank you for the anointing Gracias por la to unción teach the Word of God que nos enseña la and palabra my wife's ability to translate. y la habilidad de mi esposa traducir la palabra. Thank you, Holy Spirit, Gracias, Padre, for speaking through us. por hablarnos por medio de ti. Help Habla. speak through our lips. Habla por medio de nuestros labios, Padre. And Father, we thank you Y te damos gracias for revealing the Word of God. por revelarnos tu That the palabra. eyes of understanding be opened today, Que Father. los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. That we won't be religious, Que no sea una religiosidad, but it be a real relationship with you. sino que sea una relación real contigo. Because of your blood, Por causa de tu sangre you justified us. es la que tú nos justificas. I couldn't justify myself, Nosotros no me puedo justificar a mí mismo, but you justified me. pero tú nos justificas, Padre. Thank you for your anointing Gracias por tu unción to minister the Word of God, de ministrar la palabra de the Dios ability to do it, y Father. la habilidad de poder To hacer, speak de hablarlo. as the oracles of God What you say? by inspiration of the Holy Por la Spirit. inspiración del Espíritu Santo. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amén. So in Acts 1, verse 1, Ok, entonces sí, vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. Ok, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aleluya. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, estoy en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. verse Aleluya. 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Yes. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya, So guau. he's coming back one day, huh? Aleluya, así que Él vendrá algún día, ¿verdad? ¿Ok? And so, wow, look. There's many words in here about Jesus, huh? Wow, es muchas palabras en la que nos habla acerca de Jesucristo. I like what verse 3 says. A mí me gusta lo que el versículo 3 dice. It said, in other words, when he was raised from the dead, Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En otras palabras, cuando Él sea resucitado, cuando Él fue resucitado entre los muertos, there's many infallible proofs. dice que Muchas pruebas. era, ah, Pruebas. aunque habían padecido, dice, de mucho, ¿verdad? And to whom he showed himself alive, his passion with many infallible proofs. Ya, dice a quienes también después de haber padecido, es lo que decíamos, He, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. that's my point. Wow. That's the infallible proofs. Ujú, las pruebas indubitables. And so, Wow. so it's not a theory, Ya, entonces esto no es, one pensamiento, o sea, solo un pensamiento or que él one tuvo, story. o una historia, podríamos decir, There's ¿verdad? many proofs Sino es muchas pruebas that Jesus was resurrection. de la resurrección de Jesucristo. And how important is that? Y qué importante es esto. There's no other religion. No es una religión, There's no other religion no es otra religión that has got the person they follow is dead and resurrected. Everybody else is in the tomb. ya, entonces de las personas, o sea, de otras personas que lo Bunch of siguen, religiones, otras religiones que lo siguen, que han muerto y están en la tumba. not a Pero resurrection. nada fue resucitado. But Exacto, pero Jesucristo. Jesus. Aleluya. He rose again on the third day. Él fue muerto, o sea, todos sabemos, crucificado, pero Él resucitó al tercer día. Aleluya. And now he's seated at the right hand of the Y Father. ahora dice que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de nuestro Padre. Aleluya, gloria a And Dios. so that's the foundation of the gospel. Ya, y este es el fundamento del Evangelio. Aleluya, That gloria a there's Dios. as many proofs that he rose from the dead. Ya, y hay muchas pruebas, ¿no? Que Él ha resucitado de entre los muertos. Buddha is not raised from the dead. Por ejemplo, el Buda, que especialmente China cree, ¿ves? No es resucitado. Muhammad Mahoma was tampoco. no raised from the dead. No fue resucitado entre los muertos. All the religions, Aleluya, todas las religiones, nobody's resurrected nadie fue resucitado, but Jesus Christ. pero Jesucristo. And Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Y nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Amén. Amen. Aleluya. And so, the last few weeks we've been talking about the born again. Ya, de las últimas semanas nosotros hemos estado hablando acerca de el nacimiento, ¿verdad? Nuevo El nacimiento. nuevo nacimiento. And one scripture talks about being born of the Spirit. Ya, y una de las escrituras dice es nacido del Espíritu. Jesus said, born of water and born of the Spirit. Entonces Jesucristo dijo que es ser nacido del agua y nacido del Espíritu. The De water- este tema también hablamos, The porque water el agua is your mother, es cuando uno nace del vientre de nuestra madre y Yeah. se rompe, recuerdan, la fuente de agua, entonces es nacido de agua. and the other is born of the Spirit. Y ahora el nacer del Espíritu, It's when ser you- nacido del It's when you Espíritu, confess Jesus es cuando tú confiesas a Jesús as your Lord and Savior, como tu Señor y Salvador. and He changes your life. Entonces Él cambia tu vida. And some people use the word saved. Algunas personas usan la palabra salvo Or born again, o nacidos de nuevo. amen, Amén.
or so we call it, we've been redeemed O algunos le dicen sido redimidos or born of the Spirit. o nacido del Espíritu. In 2 Corinthians 5:17 calls us new creatures in Christ Jesus. Y en 2 de Corintios 5:17, ¿qué nos habla? Dice que somos unas nuevas criaturas In Christ en Cristo Jesús. Old things have passed away. Dice que todas las cosas viejas pasaron. And all todo things become new. pasaron. Y dice que ahora viene a ser en Cristo todo nuevo. Hallelujah. Por eso es que somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. And so the second experience Entonces ahora la siguiente experiencia, after being born again después que somos nacidos de nuevo, is to be baptized with the Holy Spirit. es ser bautizados en el Espíritu Santo. So born of the Spirit is the first thing Entonces, el nacido del Espíritu es lo primero when you confess Jesus as your Lord and Savior. cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. And the second one is Ahora es el primero. Y el segundo, Jesus commanded them entonces Jesucristo nos in manda verse 4 en el versículo to 4, wait in Jerusalem for the promise of the Father. ya que esperásemos en Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Tenemos que esperar la promesa del Padre. In verse 5 it says, John baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ya, Ghost. porque en el 5 dice que Juan fue bautizado con agua, mas vosotros, o sea, está hablando de nosotros, seremos bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. No mucho. Gloria a Dios. Dentro dice de muchos días, no dentro. Amén. And 8 says, but you shall receive power Y ahora en el 8 dice, pero recibiréis poder after the Holy Ghost has come upon you. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, y me seréis testigos. Wow. En toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mm. Aleluya. So Gloria this a is Dios. this is so in Acts 2, Ahora, y en Hechos 2, a ver, vamos a ver. en they spent all their time waiting on the Holy Spirit. Ya, entonces dice que ellos tomaron todo ese tiempo esperando It said la promesa del Padre, ¿no? Que es esperando el Espíritu Santo. in verse 13 it says, Acts 1:13 says, they went up in the upper room, and there were their abode Peter, James, and John, Andrew, Philip. Acts 1:13. Ya, y vuelta en el versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, bueno, todos ellos. Y, In verse 14, dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, with his brethren. y con sus hermanos. And so they was in the upper room. Y ellos dice que estaban en el aposento alto. In chapter 2, verse 1, Aleluya. Entonces dice, y en el Hechos 2:1, y ahora, y en el Hechos 2:1, vemos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el 4, y fueron todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. hallelujah. Gloria a And Dios. so when they was filled with the Holy Ghost, what happened to them? Entonces, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasó? They began to speak in other tongues. Dice que ellos empezaron a hablar en otras lenguas. So tongues is the evidence Entonces aquí vemos que las lenguas son la evidencia that you're filled with the Holy Ghost. de que tú estás lleno del Espíritu Santo. Not born of the Spirit, but baptized in the Holy Ya, Spirit. ahora no estamos hablando de nacido del Espíritu, sino bautizados en el Espíritu. In Acts 1:8 it says, you shall be baptized with the Holy Ghost. Ya, y entonces y en Hechos 1 dice que tú serás, Hechos 1:8. y en Hechos 1:8 dice que serás
baptized with the Holy Spirit. bautizados con el Espíritu Santo. But in Acts 2:4, Y ahora, y en Hechos 2:4, it says they was filled with the Holy Ghost. dice que eres lleno del Espíritu So Santo. they're talking about the same thing. Pero está hablando de lo mismo. Ser bautizados, porque uno tiene que estar constantemente lleno del Espíritu, That's right. ¿verdad? Llenos del Now, Espíritu. baptism is immersion. Claro, el bautismo es una, sumergirse, ¿verdad? Amen. Amén. And filled Y ahora, y el ser lleno is same thing. es lo mismo, You're full. porque estás lleno. Not a half cup. No estamos hablando de la copa de la mitad o la tercera parte. No, you're filled. No, estás lleno, lleno. When you're Aleluya. full, Entonces, cuando tú estás lleno, you'll speak. entonces tú hablas. The speaking tongue. Hablas en lenguas. Now, in order to make it more clear, Y ahora, en el orden de que podemos nosotros ponerla más claro, we're going to look at other scriptures in Acts vamos a ver otras escrituras en Hechos that gives the same, que nos dice lo mismo, and it helps you to understand it more clearly. pero nos va a ayudar más claramente. Amén. In Acts 19, Vamos a ver en Hechos 19. verse 1, Aleluya. Hechos 19, versículo 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, estoy en el versículo 5, fueron bautizados, dice, en el nombre del Señor Jesús. Y el 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. now, Aleluya. in verse 5 it says, Ahora, en el versículo 5 dice they was baptized in the name of Jesus. que eran bautizados en el nombre de Jesús. That's when they was born again. Entonces, ahí es cuando ellos fueron nacidos de nuevo, ¿no? O nacidos del Espíritu, en la que estábamos hablando. Yeah, amen. Amén. And then, because to be baptized in the name of Jesus, in other words, you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Ya, entonces el ser bautizados en el nombre de Jesús es cuando nosotros recibimos a Él. Lo recibimos nosotros, ¿no? Nuestro corazón Become the Lord and Savior. como nuestro Señor y Salvador. But when Paul laid his hands on them, Entonces acá dice que en el 6, cuando Pablo les impuso las manos, the Holy Ghost came on them. dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. He didn't say come in them, he said came on them. Pero ellos no dice que el Espíritu Santo estaba en ellos, dice vino sobre ellos, sobre. In Acts chapter 2 said the Spirit of God come up on them, Ya, y en Hechos 2 dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, not in them. no dentro de ti, sino sobre de Because ti. when you're born again, ¿Por qué? Porque cuando tú eres nacido de the nuevo, Holy Spirit lives in you. cuando el Espíritu Santo viene a vivir es dentro de ti. Then here you see the Holy Spirit coming up on them. Y ahora cuando dices que recibes el Espíritu Santo, va a venir sobre ti. Amen. Amén, aleluya, And gloria they a spake Dios. with tongues and prophesied. Y dice que vino sobre y hablaban en lenguas y profetizaban. You know, tongues Ahora, las is lenguas an evidence es la evidencia that they baptized in the Holy Spirit. de que eran bautizados en el Espíritu Santo.
But the baptism of the Holy Spirit is the door Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es la puerta to the supernatural, para lo sobrenatural, the 9 gifts of the Spirit. de los 9 dones del Espíritu. Aleluya, It's aleluya. the door of the supernatural. Entonces es la puerta a lo sobrenatural. Because Gloria a if you Dios. see any church Porque si tú ves, por ejemplo, en las iglesias that don't believe in the baptism of the Holy Spirit, que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, don't speak in tongues, no hablan en lenguas, they also don't have prophecy. entonces obviamente no tienen profecía. They don't have miracles. No hay milagros. They don't have the 9 gifts of the Spirit. No tienen los 9 dones del Espíritu. Porque But- obviamente viene del Espíritu, Yes, ¿verdad? ¿No? but when the Spirit comes upon you, Pero cuando el Espíritu viene sobre ti. Porque ese es nacido, This is born- recibir el Espíritu. It's right. It's receiving the Holy Ghost. It ain't Recibir el been Espíritu born of the Spirit. Entonces no es, mucha gente se equivoca el ser, dice, ay, soy nacido del Espíritu. No, es cuando recibes a Jesús. Pero estamos hablando de ser, bautizados en el Espíritu Santo. Amen. Aleluya. And so here's a good example. Entonces acá nosotros vemos un buen ejemplo que nos da Pablo. Look at Acts chapter 8. Vamos a ver ahora Hechos 8. Vamos a ver qué es lo que nos dice en Hechos 8. Verse 5. Versículo 5. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord Jesus. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. And go Pero- to verse Ujú. verse 12. Entonces vamos ahora al versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. ¡Wow! También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía. Dice, estaban atónitos. ¡Oh, gloria Verse a Dios! 14. Aleluya. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? That's right. Solamente dice, hacían bautizados en el nombre de Jesús, o sea, nacidos de nuevo, That's right. Because ¿verdad? it says up here in verse, they was baptized, both men and women. Then it says baptized in number 6. So that's what he's referring to. Yeah, go ahead. Ya. Entonces estoy ahora Verse 17. en el 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, o sea, después, ¿verdad? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. But so what did he see? Entonces, aquí vemos qué es lo que Simon Simón estaba viendo. What did he see? He saw them speak with tongues. Ellos veían que la gente hablaba en lenguas. Mm. Amén. Because you don't see the Spirit, Porque tú no lo ves al Espíritu, but you see the evidence. pero es las evidencias, la que estamos diciendo, ¿no? Y la evidencia de hablar en otras lenguas. And so- Aleluya. Because you can't see Jesus said you can't see the wind blow, so you can't see the Spirit. Ya. Como Jesucristo dijo, pues tú no puedes, dice, ver el viento cuando sopla, ¿no?
Tú no lo puedes ver, That's right. pero solo lo sientes. Mm. Amén, pero no lo ves. Entonces, That's right there. hasta ahí nomás. Ok. And so they seen Entonces, aquí vemos que ellos vieron, por ejemplo, que after they was born again, hasta después, por ejemplo, que ellos fueron nacidos de nuevo, o que They- recibieron a Jesús. Peter and John come and laid hands on them Dice que Pedro y Juan vinieron a imponer manos sobre ellos to receive the Holy Ghost. para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Amen. Oh, aleluya. Amén. In Acts chapter Gloria a 9, Ahora, y en Hechos 9, vamos a ver el versículo. Aleluya, gloria a and Dios. this is talking about Paul Entonces aquí se está viendo acerca de Pablo, in verse 17. en el 17, por ejemplo, acerca de Pablo vemos aquí, mira, bueno, en ese entonces era Saulo, ¿no? Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, o sea, de Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Wow, gloria a Dios. Aleluya. So Ananias laid hands on him to be baptized in the Holy Spirit. Ya, entonces vemos aquí que Ananías le impuso las manos a Saulo, ¿no? Para que él recibiera el bautismo del Espíritu And Santo. here it don't say Paul was spoke in tongues, Y acá no dice que Pablo habló en lenguas, but in Acts 14 though. pero ahora In vemos, Corinthians 14, 1 Corinthians 14. vamos a ver en Primera de Corintios. Aquí vamos a ver qué es lo que nos dice Primera de Corintios 14, Verse 18. versículo 18. Dice, doy gracias, mira lo que dijo Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. So this is the Apostle Paul talking, Ya, y esto está hablando el apóstol Pablo, written a letter to the Corinthian church. que esto cuando estaba escribiendo la carta a la iglesia de Corintio. So I thank Y my él God. daba gracias a Dios que él dice que hablaba más que todos de la iglesia de Corintios. Hallelujah. Wow. So Paul believed in speaking in tongues. Entonces quiere He decir spoke in tongues. que Pablo sí habló en lenguas cuando fue bautizado. And Paul had more revelation Y Pablo dice que él tuvo más than revelación any other apostle. que ningún otro apóstol. He wrote more than half of the New Testament. Y él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Hallelujah. Es por eso que él dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Aleluya. Now, what is speaking in tongues then? Ahora, ¿por qué hablan en lenguas? What does it do? ¿Qué es lo que hace cuando hablas en lenguas? Look at verse Vamos a ver, 1 Corinthians 14, vamos en 1 Corintios estamos 14, verse 2. vamos a ver el versículo 2. A ver, adelantémonos un poquito más. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. So nobody understands. Entonces, nadie entiende. I don't understand. Yo tampoco entiendo cuando hablo en lenguas, That's right. But the Father does. pero el Padre sí. And I speak in mysteries. Y dice que se habla misterio, porque por el Espíritu hablamos misterio. Pero el misterio no es para Dios, ¿no es cierto? That's right. It's for us. Es para nosotros, porque nosotros no sabemos todo, pero Dios sí lo sabe. So when I speak in tongues, I'm speaking directly to my Father. Entonces, cuando nosotros oramos en lengua, estamos hablando directamente con nuestro Padre Celestial. Y es más, el Padre lo entiende, aunque tú no lo entiendas, porque déjame decirte que ni el diablo entiende cuando tú hablas en lenguas. Aleluya. Eso es lo que más me gusta. Porque el diablo no sabe nada, porque a veces cuando oramos, ¿verdad? Cuando hablamos, le pedimos al Padre en nuestras lenguas normal, Él te escucha lo que hablas, el enemigo. Pero cuando hablas en lenguas, yo lo veo a Satanás jalándose los pelos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero nuestro Padre Celestial, Él sí lo sabe. Amén, aleluya. Amen. Gloria a Dios.
And so, and Gracias, so speaking in tongues Entonces, el hablar en lenguas has a purpose. hay un propósito. And so Amen. the Bible talks about many different reasons why we speak in tongues. Ya, y la Biblia nos habla que hay muchas maneras, o sea, Which are muchas formas reasons o muchas razones en la que nosotros podemos hablar en lenguas why we speak in tongues. o por qué hablamos en lenguas. And one of them here is in verse 4. Ya, y en una de esas vemos Let's aquí, read verse 3, then let's read verse 4. ya vamos a ver el 3 y el 4 del mismo 1 Corintios 14. 3. Dice, pero el que profetiza a los hombres, dice, es para edificación, exhortación y consolación. Verse 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Hallelujah. Aleluya. So he that speaketh in unknown tongue edifieth himself. Ya, entonces dice que cuando hablamos en lenguas nos edificamos a nosotros mismos. O sea, en otras palabras, nos levanta, nos Build up. Construye. Construye. construye, no, eso es. See, that's Sí, what one construye. word is construye. Build up. O sea, nos construye. Spiritually meant I'm talking about. Estamos hablando de espiritualmente. Edifies you. Nos edifica, es la que nosotros más entendemos. Nos edifica. Or in the Greek it says it's like when you plug your phone up to the charger, it charges you. Ya, en el griego dice que es igual cuando tú, por ejemplo, le das vida a tu celular cuando está muerto. ¿Qué haces tú? Lo cargas, ¿no? Es así. Dice que nos carga, ¿no? Porque a veces estamos con la batería, algunos dicen, estoy con la batería baja. No es solo de tu celular, de ti también. Entonces tú necesitas cargarte, enchufarte. Amén. Aleluya. Y es cuando nosotros oramos en lenguas. Aleluya. Gloria a Dios, porque dice el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Oh, gloria a Dios. Aleluya. It's amazing what happens. Así es asombroso de ver qué es lo que ocurre cuando oramos en lenguas. That's right. Oh, gloria a Dios. God is so good. Porque Dios es tan bueno. Mira esa He conexión. wants to fill you. Tenemos He con wants to nuestro baptize Padre. you with himself. Él quiere bautizarnos de Él mismo. Amén. He wants to fill you with himself. Quiere llenarte de Él mismo, o sea, a ti, ¿no? Llenarte de Él. Que estemos llenos de Él. Aleluya. And so we understand Entonces nosotros podemos entender that the purpose of this, que del propósito que hay cuando speaking in nosotros tongues, oramos o hablamos en lenguas. because when we speak in Gloria a tongues, Dios, porque cuando hablamos en lenguas, we don't speak to men. dice la palabra que no hablamos a los hombres cuando hablas en We lenguas. speak to Hablas directamente con Dios. Oh, gloria a Dios, Padre Santo, gracias. how important it is Entonces, qué importante es that we speak in tongues. que nosotros hablemos en lenguas. Oh, In Isaiah 28, ahora, si nos acompañas para ver, vamos a ir a ver al Antiguo Testamento. Vamos a ver el libro de Isaías. Isaías capítulo 28, 28. Vamos a ver el versículo 11 and 12. 11 y 12. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, dice, That's right. mas no quisieron oír. Wow. So speaking in tongues, Entonces aquí dice que el hablar en lenguas it gives you rest. nos da descanso. Hallelujah. Hallelujah. Y cuando hay descanso, hay paz. Amen. Wow. Hallelujah. Wow. Aleluya. So this is another purpose, Wow. Y este es other reason ese es otro propósito, otra razón. Y dice que no solo nos da reposo, y dice que este es refrigerio. That's right. It brings refreshing. Wow, este es nuestro refrigerio.
Wow, aleluya. So Gloria a there's Dios. reasons why. Entonces aquí hay una razón, el por qué Speaking in tongues is hablamos supernatural en language. lenguas. El hablar en lenguas es Language supernatural. una lengua sobrenatural. So- Aleluya. God wants to fill you with himself. Entonces Dios quiere llenarte de él mismo. He wants you not just to say, I go to church. He wants to fill you. Ya, Él no es solo que tú digas, voy los domingos a la iglesia, o si va los miércoles a la iglesia nada más. No, Él quiere llenarte Hallelujah. de Él, quiere Aleluya. llenarte. Aleluya. Gloria a Dios. God is a good God. Dios es un buen Dios. So ask him Entonces, háblale, pídele, and he'll fill you dile que te llene de su espíritu. after you're born again. Después, obviamente, que seas nacido de nuevo, que hayas recibido a Jesús en tu corazón. Amen. Amén. Y confesarlo con tu boca. Have a blessed Amén. day. Que tengas un bendecido día. Hallelujah. Amén. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.